en este versículo 11, tomé 4 versículos, pero el 11 es importante. No es que los otros no sean importantes, pero este es el que nosotros necesitamos hoy. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta mañana le he titulado a esta meditación Enfoque en lo eterno. El enfoque en lo eterno. Es importante estar enfocado. Enfocarse, hermanos, es mantener o la manera de valorar o considerar algo. Enfoque significa la manera de valorar o considerar algo. No todos tenemos la capacidad de desarrollar estas dos habilidades, valorar y considerar. Repetidas veces en nuestra vida cotidiana no usamos estas dos características. Por eso es que invertimos mal nuestro dinero. Por eso es que invertimos mal nuestro tiempo. Por eso es que nos enfocamos en otras prioridades. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a apreciar lo que es de valor y que merita que yo lo considere, lo obtenga a todo precio. Por eso es que acá entra la función de las prioridades en nuestra vida. Cuando hablamos de una vida que va enfocada hacia la eternidad, es una vida que sabe distinguir los dos planos. Es el plano secular o la vida natural y el plano espiritual. Entonces yo necesito desarrollarme como ser humano para poder desarrollar una vida secular. Es importante, es natural. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. ¿O no es así? Esta es la vida humana. Hay que nacer y si nació, hay que crecer. Y cuando hablamos de crecer, no hablamos solo de estatura, hay que crecer en todas las áreas. Entonces se crece y después ¿qué sigue? Se reproduce. Ahí viene el enfoque en la familia y luego se muere. Y ahí termina la vida del hombre. Pero esa es la vida natural. Pero en esta misma vida natural, Dios nos ha mostrado un plano espiritual para que el hombre pueda vivir en una vida de equilibrio. Tanto así que el plano espiritual mete en función mi vida secular o mi vida humana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo tu proyecto de vida va a funcionar. Amén. Cuando hay cosas que no funcionan en nuestro proyecto de vida, algo ha dejado de funcionar en el plano espiritual. Y estoy hablando a gente que conoce a Dios, que ha recibido al Señor, lógicamente, porque el plano espiritual no funciona para una persona que no se ha rendido a Cristo. Pero deduzco que acá tenemos a una congregación que todos han entregado su vida al Señor. Ahora, este plano espiritual, dije, es lo que sostiene mi plano natural de vida. A mí me va a funcionar la vida porque hago funcionar mi vida espiritual en Dios. Y esto lo repetimos varias veces, funciona en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, cuando le dije que no ponemos en práctica el valorar ni el considerar, es porque si vamos a nuestras casas, hay un programa que se llama Sepulto en Casa, o sea, sepultado en casa. ¿Y quiénes son las personas que están sepultadas en casa? Las personas que
arrollan todo lo que encuentran por la calle o en el mercado, en los supermercados, y sin valorar ese producto, ese electrodoméstico, lo ven, les encanta, les gusta, y lo compran y lo llevan y no lo usan. Resulta que vivimos en una vida, de consumismo, marketing parece que se llama también, ¿verdad? Donde están trabajando con el fin de venderle a la gente, ¿verdad? El consumismo, la idea es que si hoy compraste algo nuevo, mañana sale eso mismo con una modificación. Y hay una influencia de publicidad con el fin de convencerte. Y hoy ya no se necesita la publicidad, porque ya vivimos en una generación que vive en este sistema de competencia. Ya ni necesito leer la publicidad. Nosotros mismos estamos buscando un nuevo aparato. Y entonces lo traemos. No importa cuánto cueste. No importa si lo necesito. Y lo llevamos. Y a veces nuestros hogares están llenos de cosas que no necesitamos. Yo mismo tengo trajes en mi armario que ya no me quedan. Pero creo que un día me van a quedar. Pastor. Y creo que como 2, 3 veces ya hice intento de botar algunos. Ya lo tomé, lo agarré, salí hasta la puerta y luego dije, no vaya a ser que pierda kilos. Y no me caben más. Pero no los quiero botar. ¿Será que Dios le está hablando a alguien hoy? Las hermanas en la cocina, en los armarios, los hombres igual, en las herramientas. Cosas que nunca hemos usado por años, pero están ahí. Y a veces hay que botarlas y eso costó un precio. Pero ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque nuestra vida humana es la escuela, hermanos. No vamos a aprender a valorar ni a considerar algo espiritual que yo no veo. Si en la yo creo que Dios nos dejó la vida humana para que nosotros en nuestra vida humana, en nuestra función de vida, aprendamos a valorar las cosas, porque esto nos va a trasladar a la parte espiritual, a apreciar las mejores cosas, a valorar las cosas de Dios. O sea, nuestra desgracia espiritual está basada en que no aprendimos en la vida humana a valorar las cosas que queríamos, que anhelábamos o que deseábamos. Padres solteros, madres solteras, porque solamente deseaba a ese joven o deseaba a esa joven, pero no se puso a verlo, a observarlo, no lo llevó a Dios. Y ese es el fracaso de la vida. Por eso nos encontramos en lo que estamos. Y eso no solamente pasa en la vida secular, esa es nuestra historia en la vida espiritual, es la historia de muchos cristianos en la vida espiritual. Que entre comillas se cree que confiamos en Dios y que vamos para el cielo, pero en la realidad, en los hechos, en nuestras acciones, no es verdad. No queda demostrado de esa manera. ¿Por qué se van a abrir libros en la eternidad? Porque ahí está la evidencia de nuestras acciones y de nuestra vida. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Y no solamente porque Él sea omnisciente o lo sepa todo, no solamente por eso, sino que nos va a demostrar, porque es un Dios de justicia, nos va a demostrar nuestra vivencia. Dice, fracasaste en tu plano espiritual porque fuiste un desastre en tu manera de vivir. Entonces, para enfocarnos, por eso es que cuando vemos, por ejemplo, leemos la Biblia y es maravilloso encontrarnos con Abraham. Es un deleite leer la vida de Noé,
La vida de David. Hermanos, la vida de Jacob. Es un deleite leer la vida de los apóstoles que sirvieron al Señor y cómo murieron. Grandes héroes de la Biblia. Pero después de haberlo estudiado y nosotros querer emprender esa marcha, se nos levanta una muralla enorme porque consideramos que para nosotros es difícil. Eso fue para otros hombres, eso fue para otro tiempo y no es verdad. Existen los Danieles de hoy. Existen los David de hoy. Existen los Pedros de hoy. Existen los Pablos de hoy. Existen y Dios los quiere ver igual. No es que antes Dios funcionó mejor que hoy. No, hoy en estos tiempos Dios puede hacer cosas. Jesús lo dijo. Ustedes harán cosas mayores que yo. El problema es lo que ha cambiado. Es el sistema de vida. Del conformismo. La modernización que nos tiene atrapados y perdemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra vida en cosas que no tienen ningún valor porque no están enfocados en la eternidad. La gente tiene un pleito con el diezmo, y hablo de cristianos, no hablo de gente mundana, porque el mundano no tiene parte ni cuenta en las cosas de Dios. Hablo de la gente cristiana que no cree en diezmo, no cree en ofrendas, no cree en primicias, no cree en darle a Dios, pero no le cuesta ir a un restaurante y pagarse 100 euros invitando a 2 o 3 personas más. Y todo lo que el hombre come, dijo Jesús, termina en la letrina. Pero todo lo que tú le das a Dios, eso tiene un fin eterno. Pero es tanto, hermano, el atrajeo del mundo secular que está borbandeando las cosas de Dios por hombres que han pisoteado las cosas de Dios, que nos han vuelto cabezones y ya nosotros también no queremos valorar las cosas de Dios. Cuando Dios dice, prueba. ¿Por qué tengo que andar indagando yo si el diezmo funciona o no funciona, si cuando yo lo hice me funcionó? Valora. Considera. No tengo ningún problema de darle a Dios. ¿Por qué? Porque aprendí a valorar y a considerar eso, que con Él yo no pierdo. Y que cuando el mundo, la vida, en mis equivocaciones me lleva a la desgracia, aparece Él. Enviando un cuervo, enviando una persona, enviando a alguien para que ore por mí, enviando a alguien para que me visite. Apareció Él. ¿Por qué? Porque un día aprendí a valorar y a considerar que eso de Dios para mí debe ser prioritario. Y después me queda lo de mi vida secular. Pero estamos tan, hermanos, enredados en satisfacernos nuestra vida humana. Y sucede en la iglesia, porque no hay que ir tan lejos. Sucede acá. Usted no puede invitar a una persona a un almuerzo que no lo invite él después. ¿Por qué? Es la manera humana que nos ha llevado a eso. Tienes que pagarle a esa persona como que si tú le rogaste que te invitara. Ahora, y no está mal, para nada, no está mal. La cosa es que esa es la vida humana que Jesús dijo. Cuando tú recompensas acá a otro, ya estuvo tu ganancia, ya no esperes nada de Dios. Esa es la manera de vida, ¿ok? Excelente, pero en Dios tenemos que aprender a llevar esto. Y no solamente accionar hacia las personas que de repente me pueden recompensar o me pueden retribuir el favor que yo estoy haciendo. Creo que la mejor ganancia es aquella moneda que tú le diste a aquel vagabundo que te encontraste en la calle. Más que el almuerzo al pollo campero que invitaste a un hermano. Porque ese hermano ya te invitó 2 veces. Y ya te pagó el doble. Pero esa persona que te encontraste en la calle, que de repente no era drogadicto, no tenía ningún vicio y quería ese dinero para cubrir algo, tienes una recompensa enorme en la eternidad. Sí, pequeños detalles para que nosotros nos podamos enfocar, hermanos, en las cosas
que son de eternidad. Por eso es que si nos preguntamos qué hay que tener para enfrentar este tiempo, no sé qué nosotros responderíamos o en qué pensaríamos. Porque estamos preocupados. Digo estamos porque de una u otra manera nos preocupa el estado de la humanidad. Yo veo a muchos de ustedes preocupados por la política. ¿Qué saben de política ustedes? ¿Quién se ha graduado en la universidad en la política para que? Nadie. Estamos preocupados en tantas cosas y está bien, no está mal que nos preocupemos, pero la cosa es, ¿mi vida tiene un mayor enfoque en Dios? Porque todas mis buenas acciones en mi vida secular derivan o dependen de un buen equilibrio que yo tengo en mi plano espiritual. Para mí, las cosas de Dios son las prioritarias, son las más importantes que las cosas del mundo. No estoy tan interesado en tener un buen vehículo. Quizás lo estuve algún día. Y algún día lo podré tener. Pero no es esa mi prioridad. No estoy interesado en tener una buena casa. A lo mejor lo fue, pero no es esa mi prioridad hoy. Especialmente que ya me duele una rodilla, me duele un brazo. Y de repente digo, yo creo que entre un par de años me muero. ¿Para qué necesito tanta cosa? Necesito enfocar mi vida en Dios. De repente estoy equivocado, nunca me voy a morir, porque a la fin decimos que nos morimos, nunca nos morimos. De repente un día voy a obtener mi casa también, no se sabe. Pero no es mi prioridad. O sea, a lo que lo quiero llevar es a cuál es la prioridad de vida para poder enfrentar este tiempo. O sea, este tiempo, hermanos, de pandemia, con un virus que se está mudando, con una vacuna que no hay nada cierto que es efectiva y que ya se agotaron también los fabricantes, y que cambian de color en los países y que no saben lo que va a pasar. O sea, en este mundo incierto, ¿qué necesito yo? ¿En qué me necesito enfocar? Si hablo de la Italia, ¿será que cambiando a Conte por un nuevo ministro va a cambiar esto en la Italia? El problema de cambio de gobierno en estos momentos de crisis, que es donde se aprovechan los políticos, es la peor desgracia en las naciones. Pero esa es la vida de ellos. A nosotros no nos interesa. No va a cambiar nada con que cambie un gobierno, con que cambie un partido político, con que encuentren una vacuna, con que cambie el color del país o la ciudad. No cambia nada. Después de esto vienen otras cosas peores. La pregunta es, ¿qué necesito yo para enfrentar estos tiempos peores? Yo no necesito a Renzi. Yo no necesito a Zingarete, yo no necesito a, ¿cómo se llama el otro de izquierda? Estoy mencionando los políticos de Italia, Salvini. O sea, yo necesito enfocarme en Dios. Yo necesito enfocarme en un estado de vida que agrade a Dios y que me promete que yo voy a salir triunfante después de todo esto, a pesar de lo que haya pasado en la política o haya pasado en el mundo. Porque si han sobrevivido los hebreos, después de tantos intentos de exterminación, ¿cómo que la iglesia no va a sobrevivir? Si Israel es la sombra de lo que Dios iba a hacer con su iglesia, Israel ha surgido de nuevo. Cuando pensaron haberlo exterminado, Israel seguía vivo, se ha levantado y sigue de pie y es una nación. ¿Cómo que la iglesia no va a seguir de pie? Entonces las promesas de Dios
No son banales. Las de los políticos, sí. Yo nunca he encontrado ningún político que cumpla lo que diga. Yo no soy tan famoso ni tengo tanto poder. Pero a veces cuando ayudamos a alguien me dicen, gracias pastor, y yo le digo, hermano, no me diga gracias a mí, porque esa ofrenda no salió de mi bolsillo. Es de la iglesia, dele gracias al Señor. Ningún político va a sacar de su bolsillo para darle al pueblo. Es el mismo dinero del pueblo. O sea, las obras, no es que la mayoría. Por eso los indagan por todos lados. Pero esa es la vida de ellos, es el problema de ellos. O sea, ¿qué tengo que ver yo con ellos? ¿Qué tiene que ver usted con el sistema de vida? Ahora de repente dice, porque hoy la cultura de la iglesia es que se ha llegado a esta situación porque la iglesia renunció hace años a estar en política, a usar puestos en el gobierno y a todas estas cosas. Así dicen la nueva era. Pero eso no es verdad. La iglesia primitiva no enseñó eso. La iglesia primitiva enseñó que a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las invasiones de los imperios, a pesar de ser llevados cautivos por repetidas veces, a pesar de todo eso, Israel regresó siempre a su tierra y se cumplieron todas las promesas del Señor en ellos. Entonces, después de que pase esta pandemia, nosotros seguiremos acá. Digo nosotros los que hayamos quedado. Porque de repente algunos nos vamos a ir con el Señor, pero bueno, no es pérdida nunca. Estos meses hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Humanas. Falleció el pastor Eduardo Pérez. Falleció el papá del hermano del pastor Carlos Hernández del Salvador. Falleció un hermano de mi hermana Jenny Montenegro esta semana. Pero de cristianos. Confiamos en Dios que se van a levantar en el tiempo final. Entonces, se nace, se crece, se reproduce y se muere. Lo importante es morir con el Señor. Y vamos a resucitar con Él. Pero los que quedemos todavía, como decía Pablo, hermanos, vamos a contar que quien nos ha sacado de toda esta situación no va a ser la vacuna. Es Dios. Pastor, entonces no hay que vacunarse. Sí, usted haga lo que la ciencia dice. Para eso quedó la ciencia. Pero usted no está enfocado en eso. Usted sabe que Dios tiene el control de su vida. Pero dicen que esa vacuna acá, deje de andar sudando calentura ajena. Todos los que publican por Facebook todas esas cosas, ignorantes, que han estudiado algo ellos. Una persona estudiada no está en Facebook publicando cosas. Ellos están escribiendo libros, escribiendo teorías, escribiendo, analizando y sacando grandes discursos que nunca van a llegar a Facebook, ¿no? ¿Por qué va a perder su tiempo ahí? Pero la gente que publica cosas ahí, eso es basura, eso es mentira. Eso es una pasadera y perdedera de tiempo. Pero ahí nos creemos nosotros de todas esas cosas. Entonces es Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar esta situación? ¿A qué cosas nos estamos aferrando hoy? Porque seguimos normal. Estamos en una crisis, estamos en una pandemia, la gente se está muriendo, pero seguimos normal. Nosotros queremos seguir comprando casas, comprando carros, comprando acá. No está mal, mis hermanos. El problema es cuando tú ya dejas lo de Dios y te enfocas en eso, en el materialismo. No quiero que me vayan a malentender, decir, no hay que comprar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que se desvía detrás de eso y se olvida que hay una crisis mundial, cumplimiento de un mover profético de Dios y que Él está pronto a venir y que la iglesia es la que debe estar atenta porque pronto sonará la trompeta y solamente lo escucharán aquellos que hayan guardado o hayan retenido, dice su palabra. Ahora es importante evaluar qué es lo que yo estoy atesorando, qué es lo que estoy reteniendo. ¿Bienes o es mi vida espiritual la que está en crecimiento?
de ahí prospera en todo como prospera su alma. Obtenga todo lo que quiera como ha obtenido todo lo espiritual. Pero lo importante es el plano espiritual. ¿En qué estamos enfocados? Se está volviendo hasta difícil prenotar un culto de reunión. Ya se nos está volviendo cansado. Bueno, hay gente que creo que hasta está pagando para que otro llame. Yo escucho a veces que llama y sí, prenóteme a 10, dice. ¿Y quiénes son? Fulano. Y uno vive allá en Bérgamo, el otro vive allá en Como. ¿Y cómo se han conectado? Pero que ustedes se han armado toda esa cosa ahí. Pero hay quienes que ni lo intentan. Se está volviendo duro. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, no, hasta que quiten la mascarina yo voy a ir a la iglesia. Estás bien espiritual. O sea, mis valores cristianos, mi devoción cristiana, no me la debe impedir nadie. Yo debo seguir un ritmo de vida espiritual a pesar de. O sea, un cristiano que se evidencia es un cristiano que pone sus valores cristianos por encima de todo lo que pueda pasar. Y es su prioridad. Levantar la corneta, como se dice, y llamar y prenotar. No hay en la mañana, hermano. En la tarde, también si no es de la tarde. ¿Por qué no abren uno en la noche? Yo quiero ir. No hemos encontrado a nadie desesperado que diga, yo quiero ir todo el día, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Nadie dice nada, nadie. Podríamos abrir los cultos de semana, nadie dice nada. Nos estamos acostumbrando. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque nos viene trayendo a menos y nos va matando todo el enfoque que teníamos. De repente lo teníamos en el 2019, porque el 2019 todavía corríamos, ¿no? Todavía soñábamos, todavía pensábamos, todavía teníamos, organizábamos. Pero luego vino todo esto y hoy parece que ya con la justa venimos. La iglesia seguirá de pie. Y solo estamos esperando que nos autoricen a hacer la actividad de la iglesia, y la iglesia va a iniciar de nuevo. Pero para eso yo necesito gente que está por ahí zapateando. Hay un jueguito que yo no sé, Kelvin me lo metió en mi tablet. ¿Cómo se llama ese muñequito que va subiendo y va peleando, caminando y va y se para ahí? Hay un muñequito que después hay otros eléctricos que se lo queman y lo botan por allá. Pero cuando a él lo encierran, él siempre está caminando. Hasta que el otro muñequito se aparta, él avanza y se retrocede. O sea, ¿por qué le enfoco esto? Porque la iglesia deberíamos de estar, hermanos, ya pasó un año. Lo lindo del ejército, porque se enduran los músculos, porque las piernas se vuelven fuertes, es porque en el ejército no lo dejan descansar. O sea, usted viene de correr después de 2 horas y entonces le dije, en su lugar, trote. Y uno está ahí. Y ya llegó, no hay necesidad de estar en eso. Pero uno tiene que estar ahí. Y de repente el instructor se puso a conversar, se fue por allá, a la hora regresa y uno todavía está ahí, hermanos. Se le llama trote estacionario o marcha estacionaria. En el mismo lugar marcha y uno está ahí. Ya no hay necesidad, ¿para qué? Si ya estoy ahí, pero está ahí. Y tiene su cuerpo activado y en movimiento. Entonces la iglesia no es que ya vino esto y acá nos sentamos y ahí nos volvemos cadáveres. No, necesitamos gente, necesitamos líderes, necesitamos servidores que estén todavía corriendo. Pastor, yo pasé el 2020 así, mire, corriendo. Y he recibido 2021 todavía así. No puedo avanzar porque no se puede avanzar, pero estoy en mi lugar haciendo algo.
Porque cuando se emprenda, entonces se va a ver quién sí estaba corriendo, porque uno lo dejan así, ¿no, pastor? Y de repente el otro ya viene y viene todavía con ganas de correr y dice, mar, y uno sí. Entonces nosotros estamos esperando solo la voz, mar, y seguimos corriendo. Pero necesitamos estar enfocados en Dios. Dios ha sido fiel. O sea, nosotros no nos lamentamos. Dios ha sido fiel. Todo este año que pasó, Dios ha sido fiel. Y hoy está siendo fiel. Usted está trayendo sus primicias porque Dios es fiel. Y esta mañana yo pensando, el Señor me decía, este año debe haber más primicia. ¿Por qué? Porque es un año de crisis. Y en la crisis, pastores, cuando debe aumentar, es cuando debe aumentar. El dolor en Dios no llega para hacerte sufrir, llega para sacudirte y para sacarte de la comodidad y darte victoria. Entonces la iglesia se levanta en los peores momentos, se levanta. En los peores momentos, ¿dónde se demuestra la fe? Cuando todo está bien, no. La fe se demuestra cuando las cosas se ponen mal. Nuestra vida cristiana se pone en muestra cuando las cosas se ponen mal. Porque ahí necesito demostrar que yo sí era. Yo sí era. Si usted da un vistazo a su alrededor, hay familias que usted ya no las ve. Y hay otros que los ve de vez en cuando. Porque en estos tiempos es cuando se demuestra quién eres. Sean problemas de enfermedad, sean problemas que la iglesia pasa, siempre el cristiano debe estar enfocado en la eternidad. Jesús dijo que pusiéramos sus ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No pongas tus ojos en el pastor ya se va a morir. Los pastores nos morimos también. O fallamos. Pero usted no ponga los ojos, duele. De repente va a ralentar su caminar, pero usted tiene que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque su enfoque es Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos para adelante. Nos duele lo que pasa, nos duelen las muertes, nos duelen la gente que sufra, pero nosotros tenemos que seguir. Siga, siga, siga. ¿Cuántos jefes yo vi caídos en el suelo, heridos, moribundos? Y cuando nosotros quisimos ayudarnos nos dijeron, vayan hijo, vayan ustedes, vayan, yo voy a morir acá. Y algunos de ellos los tuvimos que dejar porque teníamos que seguir. Nada más que acá no depende de nosotros dejar, es Dios quien levanta a todo mundo. Él no deja heridos caídos, pero Él está siempre ahí. Entonces hay tres cosas importantes para que nosotros podamos reflexionar y podamos darnos cuenta en qué estamos enfocados nosotros. Por ejemplo, pensaba enfocarnos en tener visión o ser un visionista. Eso es parte del enfoque. Y el enfoque nos lleva a eso. Un visionista es el que proyecta su futuro de vida. Y no voy a hablar de visión profética o de visión de Dios, aunque puede incluir. Hablemos de que la Biblia dice que nosotros andamos no por vista, sino por fe. ¿No es verdad? Así lo enseña Pablo a la iglesia, que la iglesia no va por vista, sino que va por fe. Entonces todo el caos que sucede en mi vida humana, eso es lo que yo logro ver con mi vista. Pero Pablo dice, cambia la manera de ver, cierra tus ojos y hoy comienza a usar la fe en la parte espiritual. Y en la parte espiritual es donde tú te tienes que enfocar para poder avanzar en lo que te está sirviendo de obstáculo en la vida física. Pero se necesita, dependiendo del enfoque, visualizar. La visualización, un visionario es aquel que con su creatividad, imaginación y conocimiento logra prever lo que va a suceder más adelante. Y esto, por eso le digo que no tiene nada que ver con una revelación, sino que tiene que ver con creatividad, imaginación. Hay hombres que se imaginaron lo que hoy iba a suceder en el tiempo pasado, ¿no? Está, por ejemplo, aquel, ¿cómo se llama este?
Da Vinci me parece que es. Un hombre que estaba descifrando cosas que iban a suceder en el futuro. Pero dedicó todo su tiempo, su creatividad, su conocimiento. Ahora, cuando Pablo dice que nosotros no veamos con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales, y teniendo la mente de Cristo, teniendo la sabiduría de Cristo, nosotros podemos visualizar todo lo que Dios nos muestra por delante. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el hombre se vuelve o se enfoca en su vida humana, entonces se paraliza y se muere. Porque cree que ya se terminó, ya no puede avanzar, la cosa acá está dura, esto se va a paralizar, dicen que esto va a ser así. Fíjense que han habido presidentes en las naciones que han prohibido que la gente escuche las noticias, porque es psicológico. Usted comienza a escuchar solo noticias, solo tragedia, al final usted termina pegándose un disparo, porque pierde el sentido de la vida. Pero esa es la vida humana. Ahora Pablo dice que yo tengo que dejar esa vida humana y trasladarme en mi fe, con mis ojos de fe, y poder visualizar, que es el rema que teníamos hace 2 años, lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Que se sostuvo como viendo ¿qué? Al invisible. O sea, en medio de la crisis, del dolor, de la necesidad, tú te sostienes, o sea, tiras un ancla hacia adelante, en la cual tú estás ahí y vas a pasar ese tiempo, y sabes que cuando pase ese tiempo tú vas a tener una victoria. Pero eso no te lo da tu proyecto de vida humana, eso te lo encuentras en Dios. Entonces hay que desarrollar, hermano, esta capacidad de visualizar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a entender o a desear o a obtener lo que yo quiero ser mañana. Si yo me pongo a pensar, hoy yo tengo 51 años, ¿verdad? 51. Me preocupan ellos. Me preocupan ellos. Porque dicen que entre 50 años, uno, va a escasear el agua. Las reglas morales van a ser un caos. Las van a imponer. Las enfermedades van a ser peores porque el clima está contaminado. O sea, estos niños a mí me preocupan. Yo no tanto, porque yo ya voy descontando. Yo con muchos de ustedes, no me creen que solo yo. Hoy estaba viendo a la Samantha y le veía unas líneas blanquitas que son rayos esto. Y entonces me recordaba, porque yo la conocía ella jovencita, ¿no? Y hoy de repente la veo y ya tiene pelos blancos la Samantha, que parece que el tiempo no pasó. Entonces, junto conmigo, adelante de mí, van otros que ya vamos descontando. Que aunque no nos queramos morir, nadie quiere morirse, pero vamos a ese camino. Entonces al final como que yo ya voy saliendo de este mundo. Y cuando regreso a mi infancia, me alegro porque digo, yo mi infancia la disfruté, era lindo. No había celular, no había teléfono, no teníamos televisión, todo era jugar, todo era diversión, era lindo. Terminábamos jugando por la calle hasta medianoche, lo mandaban a comprar a la tienda hasta la 1, 2 de la madrugada y no pasaba nada. Le estoy hablando en el campo. Uy, usted no puede mandar a nadie, pero ni en el día afuera. Bueno, acá sí, pero en otros países no. Pero como que en el tiempo que yo nací, estoy satisfecho de haber nacido en ese tiempo. Pero me preocupa a ellos. De repente ellos dicen, yo también estoy satisfecho en el mío, porque ellos son jóvenes y todavía no han entendido el enfoque de la vida. Y tienen que casarse, y tienen que formar su familia, y tienen que tener hijos. ¿Y qué va a pasar? ¿Podemos ir a dar un buen voto para que cambie un gobierno, para que les deje un buen legado a ellos? No. Vamos a Dios. Yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Quiero un futuro mejor para mis nietos. Quiero un futuro mejor para mi familia. Entonces, ¿qué tengo que tener?
Tengo que tener un enfoque, tengo que visualizar lo que yo quiero hacer después de este año, pues, o entre 2 años. Hay cosas en las cuales nosotros nos tenemos que enfocar, pero con los ojos de la fe. Porque sin Dios nadie lo va a lograr, hermano. Va a ser un desastre en los años venideros. Pero con Dios, los que sigan confiando y creyendo en el Señor van a seguir adelante. La iglesia del Señor va a seguir existiendo. A pesar de que la iglesia se mezcle, hermanos, y sea mundana, van a haber iglesias que van a mantener la fe a pesar del martirio, a pesar de los encarcelamientos. Pero hay gente que está siendo formada hoy para pararse en ese entonces y defender la fe. Pero esa debe ser nuestra preocupación. Por eso hablamos de enfocarnos en la eternidad. Porque decíamos de estos días que un hombre dijo: ¿qué sabor tendrá el cielo si mi hijo se fue al infierno? Y hay cristianos tranquilos en las iglesias y sus hijos allá afuera perdidos. Algunos de nosotros que ya se murió un pariente que está allá en el infierno, pues nosotros estamos felices y quizás tuvimos la oportunidad de poderlo conquistar para el Señor, pero nunca nos enfocamos en ello. El tiempo va pasando y tu esposa no se convierte, y tu esposo no se convierte, y tus hijos no se convierten, y parece que la vida está normal. Pero voy para el cielo. Dijo ese hombre: ¿qué sabor puede tener el cielo si mi hijo no va a estar conmigo? Claro que la salvación no es para el que quiere ni para el que corre, pero es nuestra tarea. Porque la Biblia enseña que aquel niño que va siendo inculcado desde pequeñito no se perderá. No se perderá, aunque pruebe el mundo, no se perderá. Entonces tenemos una gran tarea, tenemos una responsabilidad. Desde hoy debo estar enfocado en eso, ¿verdad? Para poder visualizar, hay el problema de la miopía. Y la miopía tiene que ver con la capacidad de ver bien de cerca, pero ver mal de lejos, ¿no? Yo uso lentes para la miopía. No, el mío era contrario, ¿no? No miraba de cerca. Entonces, para ver de cerca, pero de lejos veía bien. Digo veía porque después, ya usando los permanentes, ya no veo nada. Pero la miopía, que en la parte humana afecta la vista, es eso, que usted puede ver bien de cerca, pero ve borroso de lejos. Y cuando lo trasladamos a la vida espiritual, afecta. Una persona que quiere enfocarse en las cosas eternas, que son cosas que están más allá de la realidad, entonces usted no logra ver. Una de las maneras de darse cuenta que los niños están teniendo problemas con la vista es que usted ve que se acercan a la televisión así y hacen, o para ver algo. Usted ya sabe que está teniendo problemas de vista. Pero si en la miopía espiritual, la cosa es que yo veo bien de cerca, y eso afecta en la vida espiritual. Porque de cerca yo veo solo la realidad. De lejos no me pregunte, porque yo no veo de lejos. Y la Biblia nos lleva que en el ámbito espiritual, para que yo pueda anhelar algo más allá de lo que está pasando acá, yo necesito reparar esa cosa de mis ojos. Yo necesito meterme los espejuelos, hombre, me dijo un español, de aumento para poder ver más allá. Porque si estoy viendo solo cerca, lo cerca es lo humano, es lo terrenal, es lo que nos abruma, es lo que nos está matando, es hermano lo que nos está llevando a la desgracia, esto cerca. Por eso es que se habla solo virus y solo muerte y solo vacuna y solo acá, y que nos vamos a morir y que solo tragedia, porque la gente es miope. Para que usted pueda caminar en medio de este mundo de tragedia con su frente levantada, con su vista en alto y confiando en Dios, usted necesita dejar la miopía a un lado y poder enfocarse más allá de la realidad, viendo con los ojos espirituales de la fe. Yo necesito ver lo que veía borroso, Señor.
Claro que a distancia se ve borroso, porque la realidad te lo nubla. Dicen que hoy es difícil ser cristiano. Si como nosotros venimos de un trasfondo, de donde crecimos, de otro trasfondo, creemos que hoy para el joven es difícil ser cristiano. No, cada era tuvo su problema. Por eso es que el evangelio no se muda, no cambia. Si Dios hubiera considerado que cada tiempo era difícil, hubiera dejado diversas versiones de Biblia para cada tiempo. Un programa de vida diferente para cada tiempo. Pero Dios consideró que en todos los tiempos de vida bastaba este libro. Entonces, en ninguna era, en ningún tiempo, en ninguna generación puede venir alguien a decir: no me hable de su tiempo porque su tiempo era más fácil y el mío es más difícil. No, Señor. Esta Biblia le funcionó a Noé, le funcionó a Abraham, le funcionó a Isaac, a Jacob, a los padres de la fe, a los patriarcas, a los reyes puestos por Dios, a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a los buenos cristianos. Le sigue funcionando en todas las edades. Es el hombre que ha cambiado las estrategias de conquista, tomando un poco de mundo, porque eso no es cuestión de que el tiempo sea difícil. Eso es lo que le gusta al joven de esa edad. Por eso es que hay rap, por eso es que hay rock en las iglesias. Por eso es que hoy usted va a ver en las iglesias los hombres con los pelos largos, con arete, porque esa es la moda. Venga con arete acá y se va a ir sin orejas. Y no lo esconda por si alguien lo trae. Pero esa puede ser una bonita manera una estrategia para conquistar, pastor. Ya los que tenemos, hagámosles un hueco y pongámosles arete para que te atraigas más jóvenes. Lo que me vas a traer es una pandilla de allá afuera, porque eso es lo que está llena la iglesia de gente inconversa, que van a las iglesias solo para hacer números, pero nosotros no debemos ir a la iglesia para hacer números. Vamos ahí porque tenemos una comunión con Dios y tenemos un proyecto de vida diferente a la que el mundo tiene. Y funciona, ha funcionado y no dejará de funcionar. Entonces, ese es el problema de la miopía espiritual. Tiene que ver, radica en el corazón y en la mente de los cristianos. No es de que Dios dejó de funcionar. Dios es poderoso. Lo leíamos el domingo pasado. Aquel que es poderoso para hacer más allá de lo que yo me pueda imaginar. Él no ha cambiado. Él puede repetir una historia similar a la que le pasó al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Dios lo puede hacer de nuevo. Dios puede resucitar como resucitó a Lázaro. Dios puede hacer las cosas, Él las puede repetir, pero Él no tiene por qué estar demostrando nada. Yo debo creer que el poder de Dios sigue vigente haciendo esas cosas. Pero el problema está en mi mente y en mi corazón. Es donde radica la miopía. Es diversa a la miopía humana, ¿no? Que es en el ojo, en la retina parece. Esta no, está radicada en la mente y en el corazón del hombre. Por eso que aquella canción que dice, mi mente dice no, así es. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible. El Señor la puede sanar, hermano. Sí, pero no es posible. Mire que el Señor sanó a 10 mujeres de la Biblia. Sí, linda la historia, pero en mí, no. ¿Y quién te dice que no? Tu mente. Y a veces el corazón. El corazón viene afectado porque es donde trabaja Dios, pero el corazón viene afectado por lo que la mente piensa. Y mi mente se llena de mi contorno, de lo que yo recibo a diario, de lo que yo le meto acá, eso tengo, entonces me puedo volver incrédulo. ¿Usted sabe cuántos cristianos o niños que crecieron en la iglesia y eran servidores en la iglesia se volvieron ateos?
porque comenzaron a absorber, a recibir lo negativo de Satanás, del mundo, y eso dañó su corazón y ellos pusieron ahí una membrana y no creen más. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que mire, yo conozco a todos los pastores, son sinvergüenza. Cubrió su corazón con una membrana porque algún pastor le falló. Entonces usted no viene acá porque yo le caiga bien a usted o le haga siempre bien. Usted debe entregar su corazón al Señor y servirle siempre al Señor. Y luchar para que el campo de batalla de Satanás no sea minado. Que ya hemos predicado tantas veces de cómo Satanás trabaja y cuántos pensamientos manda a la mente del hombre, y la mayoría de ellos son negativos con el fin de mellar hasta que el hombre se vuelva. Es como una especie de una persona que la encuentran mal de la mente y lo que hacen es darle un tratamiento para volverla un loco pasivo y lo encierran en un centro para que esté ahí y ahí se muera como un robot. Esa es la misión de Satanás, te da, hasta que pierde la sensibilidad de las cosas de Dios. Y tú endureces el corazón. Y hoy tú señalas a medio mundo porque todo mundo son culpables, menos tus decisiones. Lastimosamente la Biblia dice que resultado de nuestras decisiones de ayer es nuestro día de hoy. Yo soy hoy lo que decidí ser ayer, hablando espiritualmente. Yo puedo ser entre 5 años lo que decida ser hoy. Usted decide seguir aferrado en Dios, usted va a seguir sirviéndole al Señor. Y no solamente para estar sentado en una iglesia, de repente un día lo vamos a tener predicando en un púlpito, sirviéndole al Señor de otra manera. ¿Por qué? Porque usted decidió hoy ser mejor mañana. Tomado de la mano de Dios, por supuesto. Porque solo no podemos. Entonces, esa miopía, hermanos, trabaja en la mente y en el corazón de las personas y daña. ¿Daña qué? Mi proyecto de vida, mi futuro. No puedo ver claramente de cerca, veo borroso. Y como no veo, cuando la gente se acostumbra a ver para creer, ya cometió un grave error. A mí a veces me dicen, pastor, usted no tiene fe. Si yo no hubiera tenido fe, Dios no hubiera hecho esto que ha hecho hasta hoy. Y no es vanagloria ni nada. No, Señor. Le he creído a Dios cuando había que creerle. Y le sigo creyendo a Dios hoy que hay que creerle. Y eso mismo quiero transmitirle a ustedes, creerle a Dios. Cuando ustedes no logran ver y piensan que ya todo se nubló, todo se terminó. No, Señor, usted diga, yo tengo una esperanza, yo tengo promesas en Dios, yo tengo una medida de fe que Dios me ha dado, voy a ver más allá, aunque me vaya estrellando en lo oscuro, pero dice que su palabra es mi luz. Y yo puedo atravesar, sostenerme de la mano de Dios para pasar ese periodo y luego contemplar lo que Dios tenía para mí. Si no le hubiera creído ayer, qué lindo, hermano, creerle al Señor. Voy a ir cerrando ya. Es que la miopía nos lleva solo para el aquí y para el hoy. Todo puede funcionar bien hoy y solo aquí funciona eso. Pero en mí no, o solo en Él, pero en mí no. No, en todos. Dios funciona. A todos aquellos con los que el Señor se encontró, les preguntó, ¿crees? Al que cree, esto incluye a todos, al que cree, todo le es posible. Pero se necesita, yo le dije al inicio, ¿verdad? Que había que esto se obtiene con la creatividad, con la imaginación y con el conocimiento. Eso nos lleva ¿a qué? A pensar y a accionar. No es una cosa solamente de un patrón mental, yo creo, yo veo, profetizo, declaro. No, no, no. ¿Qué creatividad ha puesto Dios en ti? ¿Qué talento? ¿Qué don? ¿Qué habilidad? ¿Será que tú serás el futuro astronauta? Se ríe. Dice, estoy bromeando, está, pastor. Están como monchitos.
¿Será que usted va a ser el futuro pastor de acá? ¿Qué va? Si nadie cree en mí, mejor. Es mejor porque si los hombres creen, los hombres te van a poner. Es mejor cuando nadie cree porque Dios te toma, te pone y todos caen a tus pies. Porque reconocen que Dios te puso, porque dice, por mérito de Él. Así me dijeron siempre a mí. Hasta el día de hoy me dice, yo sé que Dios lo puso ahí, porque si no, quién sabe, pastor. Entonces necesitamos, hermano, enfocarnos. Hay que trabajar para dejarles un buen legado a nuestros hijos, que es nuestro rema, aunque de este año, en nuestro futuro. Estos jóvenes que se quieren casar, tú que estás más cerca. ¿Cuál es su enfoque, pues? A mí me encanta que los jóvenes vienen a mi oficina y me dicen, pastor, yo me quiero casar con esa muchacha, dice que tiene una voz angelical, dice, es una predicadora del Señor. Yo digo, wow, todo lo que ni yo lo he visto. Tienen un buen enfoque. Que Dios les ayude en su fe. Porque cuando yo veo la realidad en ellas o en ellos, digo yo, tú estás viendo mal, pero tu enfoque está bien. Me encanta el enfoque. ¿Por qué? Porque no importa que la persona no sea hoy. Puede ser que ya sea, pero lo importante es que, imagínense que yo me voy a casar con ella, pastor, porque pobrecita, nadie le hace caso. Es que como es fellita y coja, fíjese que es toda dundita. Y yo me voy a casar con ella, pastor, para mejorar la raza. Ya él va sin esperanza, él va a chocarse en algo, pero una persona que trae un enfoque y trae todo eso, de verdad, yo me quedo viendo y digo, wow, ni yo he visto que es más espiritual que yo. Ya está viendo, y ese es el proyecto del futuro, pues. O sea, no puede este joven acá estar ya pensando, ¿verdad?, que se va a casar, pero no sé cómo me va a ir, fíjese. Así como están las cosas, quizás ni vamos a lograr casarnos, nos vamos a morir del virus. Hoy que hay virus, hay varios que ya quieren venir acá a tener novia. En vez de estar orando, están pensando en eso. Pero es el proyecto de vida. O sea, ellos están en su edad que se van enfocando en el futuro, pues. Y eso que está sucediendo allá no les tiene que paralizar a ellos. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Y ellos van a seguir esas etapas, van para adelante a pesar de lo que esté pasando. Pero lo importante es que están viendo. No están enfocados en lo que los puede detener hoy, están enfocados en lo que han aprendido en Dios. Y si creo que con el Señor va a ir adelante, creo que con el Señor va a ser mejor, creo que Dios nos va a ayudar. Y ese es el enfoque que tiene que tener. Pero ellos deben de poner también de su parte. Vamos a meter esa acción ahí, hermanos, para ver qué es lo que quiero en mi futuro. Y los padres que ya son padres, que quieren para sus hijos también. Porque un padre que lucha solo para traer el pan a la mesa para que su hijo no se muera de hambre, es un padre sin enfoque. Porque él debe estar preocupado e invertir para que su hijo estudie, para que su hijo aprenda. Debe tener un principio de vida, una manera de vivir para enseñarle a su hijo los pasos, los buenos principios de ir a la iglesia, de orar, de estar en el templo, de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer cuando yo falte, que mi hijo permanezca de pie sirviéndole al Señor. Si yo no lo hago hoy, ¿quién le va a ayudar? Entonces los padres no pueden vivir solo enfocados. ¿Por qué, hermano, se corrige siempre? No metan la cabeza en la gente que se enfoca. Se va temprano a trabajar y llega bien noche y no sabe nada de sus hijos ni de su mujer. O la mujer del marido. Pastor, es que usted no sabe mis necesidades. Mira, tus necesidades no interesa que las sepa yo, la conoce Dios. El problema está radicando en tu mente y en tu corazón. Que pensás que tu vida es el hoy y tu responsabilidad de padre llevar comida y llevar dinero. No, si tú eres padre tienes una responsabilidad en el futuro en tus hijos. Ellos deben ser alguien
Ellos deben estudiar. Ellos deben ser profesionales si se puede. Ellos deben de ocupar algún puesto importante en la sociedad si es posible. Pero aparte de eso, ellos tienen que aprender a amar a Dios. Y para eso yo necesito dedicar mi tiempo, mi conocimiento, mi habilidad. Por eso es que está lleno de anécdotas, ¿verdad? Por ejemplo, aquel niño que al final le tuvo que preguntar al padre cuánto cobras por la hora de trabajo. Había ahorrado tanto que le dijo, te voy a pagar una hora para que estés conmigo. Esto no se quiere entender, hermanos, pero un porcentaje muy alto de la rebeldía de los hijos radica por la falta de tiempo que los padres le dedicaron a los hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado y hoy hay que trabajar y hoy hay que hacer esto y no, ahí tengo que pagar carro. ¿Quién te mandó a tener carro? Es mejor que eduques bien a tu hijo aunque andes en los medios públicos. Si usted no logra sostener sus gastos y está perdiendo sus responsabilidades como padre, ¿por qué no cancela lo demás? Pero el egoísmo que existe hoy es que yo quiero vivir el hoy y yo quiero ser alguien hoy y yo quiero ser importante hoy. Hay gente que está aferrado en eso, en lo que yo quiero hacer. Es importante en este enfoque en quien yo quiero ser, pero yo tengo una responsabilidad de llevar a otros a ser alguien también. Porque esa es mi tarea. Esa es mi responsabilidad, aún como ministro, como pastores. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarles a ustedes, enfocarlos en el ministerio. ¿O no es eso el principio del llamado al ministerio que dice Efesios 4:11? A fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. No es que el día de mañana se mueren los pastores y acá no queda un pastor formado. No, Señor, ya tiene que haber alguien. Porque la iglesia no va a venir a menos porque fallece alguien o porque falla alguien. De ninguna manera la iglesia sigue. Porque Dios siempre tiene a alguien listo, preparado. Y eso nos enseñó y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Hay niños que no se alimentan ni bien porque hay que pagar carro, hay que pagar Sky, hay que pagar internet, hay que pagar acá. Y hoy a la mesa, confórmense con los frijoles. Y las otras cosas no son tan necesarias. Como que tu hijo se recuerde que se sentaba a la mesa y se comía un pedazo de carne contigo. Porque nosotros tenemos recuerdos de que comíamos solo frijoles. Y no es lindo andar contando siempre eso. Teníamos que ir a comprar 1 litro de leche para comer todo el grupo de muchachos, de niños que habíamos ahí. Había que meterle agua y un pedazo de tortilla a cada uno y ese era nuestro tiempo de comida. No es una buena historia. Y si yo la viví, no la deben vivir mis hijos. No la deben vivir tus hijos. Y especialmente donde estás. Y si estás acá, es porque Dios te ha permitido otro nivel. Más posibilidades. Simple y sencillamente se necesita enfocarnos en Dios, cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestro corazón y decirle, Señor, contigo vamos a llegar a la meta. Quiero que se ponga de pie, por favor. Salmos 18:28. Enfocarnos en Dios no tiene nada que ver, hermanos, con lo que pueda estar pasando hoy. Esa es la conclusión de todo el argumento. Porque van a venir cosas peores. La iglesia, la historia de la iglesia nos muestra que los hombres de ayer enfrentaron cosas peores que nosotros. Enfrentaron guillotinas, enfrentaron cárceles, enfrentaron martirios, enfrentaron cadenas. Fueron destrozados con cadenas alados por carros, fueron heridos por fieras, comidos en las plazas por fieras y permanecieron fieles. Entonces mi estado, mi entorno no tiene que influenciar en mi proyecto de vida, de fe. Vamos por más y vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto alcanzar. Y no importa cómo sea este tiempo, pero lo que yo no fui, lo pueden ser mis hijos. Y mejor que yo. Porque no es el tiempo el que determina quiénes van a ser nuestros descendientes, sino es Dios. Y es el proyecto de vida que yo emprenda en Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 29, vea qué lindo el 29.
que es un cántico. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. Vea qué lindo eso, asaltaré muros. Con mi Dios, dice, porque tú serás mi lámpara y contigo desbarataré ejércitos. Yo quiero que ustedes se enfoquen en esto y aprendan a saborear lo que es desbaratar a alguien de sus pertenencias. Israel tuvo triunfos y repartían el botín. Yo que anduve en la guerra sé lo que es eso. Desbaratar un campamento. Ver la gente que salía huyendo, destruir todo y tomar todo lo que había ahí. Después de un momento de aflicción, de ver la muerte, venía la alegría. Y dice, y con mi Dios asaltaré muros. O sea, no importa lo que se te ponga por enfrente. Con Dios somos más que vencedores. Grábese eso. Dios no dice que somos vencedores, somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que esta mañana usted sale de esta casa y sale creyéndole al Señor y sabiendo que Dios está con usted, y no le ponga cara fea a lo que está pasando, porque van a venir tiempos peores. Pero el testimonio de la iglesia es que siempre ha sobrevivido y siempre tuvo triunfo y victorias. Y alguien va a contar nuestra historia con el pasar de los años si Cristo no viene. Alguien hablará de nosotros en los años venideros, porque creímos a Dios. Y no es para hacernos un nombre, sino para que le sirva a alguien de principio, de ancla, de fe. Que los hijos de Dios aprenden a luchar en los tiempos más difíciles. Y que se aprende a caminar aunque hayan abrojos, aunque hayan muros, aunque hayan batallas, peleas, se levanta, sale y sale vivo. Esos son los retos de los conquistadores, hermano. A que no te quedes tranquilo con una derrota o con una falta, sino saber de que Dios te puede dar el triunfo siempre. Cierre sus ojos esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Ahí donde usted está, levante su mano y dígale gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas algo para poder emprender la marcha. Queremos avanzar, queremos caminar, queremos ir mejorando nuestra condición de vida. Ayúdanos, Señor, a eliminar esta miopía espiritual. Ayúdanos, Señor, a no estar enredados a lo que acontece hoy, a lo que está pasando hoy, Señor, sino que nosotros vivimos por fe, caminamos por fe y vemos cosas, Señor, que todavía no han sido manifestadas, pero las vemos allá porque nos sostenemos en ti, Señor. Aunque nuestro cuerpo sea afectado por enfermedades, de repente alguna enfermedad ha atacado tu vida y crees que de eso te vas a morir, sostiénete en Dios, porque Él te va a pasar al otro lado, y cuando pases al otro lado vas a tener triunfo, vas a tener victoria, pero porque has estado tomado de la mano del Señor, y que nunca tu manera de ver se aferre a las cosas que están a tu alrededor. Pase lo que pase, si hay pobreza, hay dolor, hay necesidad, hay sufrimiento, hay ataques, hay enfermedades, solamente resista en Dios y dígale: Señor, yo estoy contigo, tu presencia está conmigo, tú no me has dejado solo, hay promesas que me acompañan y me vas a ayudar a atravesar este infierno, me vas a ayudar a atravesar esta prueba, este dolor, esta enfermedad, pero yo estoy viendo más allá, porque has prometido, Señor, usarme, porque has prometido darme una mejor vida, porque has prometido pasarme al otro lado. Dígaselo, créale al Señor. Al que cree, todo le es posible. Agárrate de Dios y dile: mis hijos van a ver lo que yo no vi también, Señor. Mis hijos van a obtener la promesa. Por eso es que Abraham caminaba, por eso es que a Abraham le fue contado por justicia su fe, porque aunque solo veía potrero, aunque solo veía montes boscosos, terrenos boscosos, terrenos arenosos, él siguió avanzando y siguió plantando sus tendas, y de repente
repente decía: yo sé que mi descendencia un día va a habitar estas tierras, mi descendencia va a disfrutar de la promesa que el Padre me ha dado. Y aunque él no la vio, dice la palabra, pero su descendencia entró a esa tierra que fluye leche y miel. Tanto así que sus diezmos, ofrendas y primicias están basados en eso, en traerle a Dios como muestra de que esa tierra de promesa es una tierra que fluía leche y miel. Bendito sea el nombre del Señor. Hay victoria, no importa la crisis que venga, mi hermano. Si tú te aferras en Dios y pones tu mirada en Él, Él te va a sacar adelante y vas a tener siempre el pan para comer, vas a tener el vestido para vestir, vas a tener tu habitación para habitar con los tuyos, vas a tener un empleo que Él lo tiene guardado para ti. Pero aférrate en el Señor, que tus principios de fe, tus principios de devoción al Señor no se rompan por nada. Ahí permanece firme, creyendo, perseverando, aleluya, porque Él va a estar contigo y te va a dar el triunfo, aleluya, aleluya, y te va a dar victoria. Alabado sea el Señor. Y no solamente estamos acá porque queremos un culto más, anhelamos tu venida, Señor. Queremos escuchar la trompeta cuando suene y que los tuyos sean levantados. Si estamos con vida, queremos ser arrebatados para estar contigo. Y si ya estamos, Señor, muertos, Señor, queremos resucitar para esa vida eterna, Padre. Ese es nuestro enfoque. Estamos enfocados en las cosas eternas, y todo lo demás tú lo vas a proveer, tú lo vas a dar. En eso estamos creyendo, Padre. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor. Tomamos esa palabra de fe y queremos, Señor, vivirla y ponerla por obra, Señor, en tu nombre. Y queremos tener esa victoria que tú sabes dar siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levante su mano ahí donde está y dígale: gracias, 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 Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esa es la voz de Dios a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona, para que nadie quite tu lugar, para que tu nombre permanezca ahí. No estamos acá porque la iglesia nos ayuda, no estamos acá porque acá todos nos quieren. Estamos acá porque nosotros estamos peleando para conquistar una corona que el Padre ha prometido, porque tenemos una esperanza de que Cristo viene pronto por nosotros. Así que no se enrede en problemas, no se enrede en cosas que le van a desanimar. Agárrese de Dios y diga: yo he creído en Él porque quiero ir a una eternidad. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor.